que necesita ciertos componentes para que se produzcan, están en el ambiente, ¿no? Es el primer componente que encontramos es el comburente, que es la cantidad de oxígeno que hay en el aire. Después todo lo que lo rodea, sólido, líquido, gaseoso, son los combustibles. Y después necesitamos una energía que inicie o que combine esos dos elementos para que se transforme en fuego, que es la energía que se llama calor. Cada uno de esos componentes tienen un significado, tienen una definición específica. Ahí se ve bien ahí la pantalla. Tienen una definición específica. Lo que es el componente, como dije al principio, es todo el oxígeno que está en el aire, que en el caso de la atmósfera es el 21%. Ese 21% es relativo, va entre el 19 y el 21, que es en el estado en que se mueve el oxígeno en el aire. Y obviamente es la cantidad necesaria que se necesita para que, junto con los otros elementos, se inicie una combustión. Después tenemos el combustible, que es todo aquel elemento susceptible de combustionar o de quemarse. Tiene los tres estados, ¿sí? Gaseosos, líquidos y sólidos. De esta manera también se clasifican los tipos de fuego, ¿sí? Hablamos de tipos de fuego, hablamos fundamentalmente de tres tipos que están clasificados a nivel nacional y por norma SIGRAM en A, B, C, D y K. Eso lo van a observar cuando observen, por ejemplo, un extintor portátil, mal llamado matafuego. Los extintores de clase A o los fuegos de clase A es lo que involucra todos los combustibles sólidos. Ahí en el slide, carbón, madera, papel, tela, bueno, plásticos. Después están los líquidos, los más conocidos son los combustibles líquidos, gasoil, nafta, querosene, alcohol, y los gases. Dentro de la clasificación de los fuegos, los líquidos y los gases están clasificados en los fuegos clase B. Es importante también saber que algunos sólidos, pues que se produce la combustión, como el caso del plástico, de sólido pasa a líquido. Eso es muy importante saber al momento, no particularmente conocer el porqué de ese cambio químico al hecho de que ustedes vayan a extinguir un fuego. Nosotros sí debemos saber porque requiere distintos métodos de extinción. Pero sí es importante que ustedes conozcan los tipos de fuego para saber, por ejemplo, qué tipo de extintores van a necesitar cuando vayan a hacer una obra, vayan a un edificio, de acuerdo a los combustibles que haya en ese edificio. Y voy muy rápido, si hay alguna pregunta me paran. Como verán, en ese triángulo inicial de fuego que dije que hay combustible y hay comburente, dentro de los combustibles expliqué de que hay 5 tipos y ahí solamente vieron 2, el A y el B. Después tenemos otro tipo de combustible que no está precisamente en el tetraedro o en el triángulo de fuego, que son los combustibles de clase D, que son los combustibles metálicos, y tenemos una clase K, que es una clase nueva, ¿sí? Que se está adoptando esa categorización, tipo de fuego en Argentina, que es la que tiene que ver con aceites vegetales, y es la que se utiliza un extintor especial y fundamentalmente se utilizan en la industria de la alimentación.
Volviendo a lo que es el... Ay, perdón. Y hay una clase C que también lo van a ver, que en realidad no es una clase de fuego, sino es una expresión de riesgo. Esa letra C significa que hay riesgo eléctrico. Porque si bien la combustión se puede iniciar por una energía producida por una chispa de una descarga eléctrica, en sí la electricidad no es elemento o un combustible. El combustible después será sólido o gaseoso o líquido de acuerdo a la cantidad de energía que haya producido esa descarga eléctrica o ese cortocircuito. Lo que es importante sí saber es que cuando ustedes estén haciendo el trabajo de ustedes de diseño, es que de acuerdo a la energía que se va a utilizar en el edificio es la cantidad de o el milimetraje de cables que voy a necesitar como para que no haya pérdida de energía y a su vez no se produzcan sobrecarga de energía. Y dando un ejemplo triste, pero es la realidad, esa sobrecarga de energía nosotros la vemos, pero generalmente en las casas precarias donde se utilizan muchos elementos eléctricos a una sola conexión. Mucha gente se pregunta cómo es que se produce, cómo puede haberse producido un incendio con un cortocircuito. Que la energía liberada es muy grande y generalmente esas viviendas tienen una carga de combustible muy grande. ¿Por qué? Porque generalmente son casas de madera, revestidas con ruberoy, o sea, todo lo que involucra la construcción de esas viviendas es justamente combustible. Bueno, volviendo al triángulo o al tetraedro, me faltaba comentar lo que es la temperatura. La temperatura, mal dicha, en muchos triángulos van a ver que dice temperatura, oxígeno y combustible. En realidad es calor, bien como está ahí en el triángulo. ¿Por qué? Porque el calor es realmente la fuente de energía. Cuando hablamos de temperatura, hablamos del mayor o menor grado que tienen los cuerpos y se miden a través de, obviamente, todos deben saber, a través del termómetro. Estos tres elementos perfectamente unidos se puede producir lo que se llama fuego, que para nosotros es una reacción física, química, que produce luz y calor. Después, estudiándose respecto a por qué continuaba la combustión, se descubrió que existía un nuevo triángulo y se formaba el tetraedro de fuego, que es donde se produce la reacción en cadena. ¿Qué es la reacción en cadena? No es más ni menos que la liberación de radicales libres, oxígeno y hidrógeno, dentro de la combustión, y eso permite que la combustión continúe. Cuando esa reacción en cadena empieza a declinar, ya sea por la falta de alguno de estos elementos, es que podemos llegar a tener lo que nosotros llamamos combustión incompleta. Esa combustión incompleta lo que hace es que se mantenga la temperatura y no se observe la luz. Siempre que hay luz, hay reacción en cadena. La luz obviamente está representada en el fuego por la llama. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta ahí, o Carlos, ¿querés agregar algo? No, por mi parte no, Víctor. ¿Se me escucha bien o voy muy rápido? No, perfecto. No, perfecto. Se escucha bien, Víctor. Vamos al otro slide, Carlos. Bueno, de la misma manera que explicábamos recién, que existe un triángulo o un tetraedro de fuego, los bomberos hemos inventado el
el triángulo de la extinción, así decirlo. Ya que hay un paralelismo entre lo que integran o los elementos que componen un triángulo de fuego con los componentes o materiales o técnicas que voy a utilizar, mejor dicho, para extinguir ese fuego. Quiero aclarar primero que nosotros no apagamos fuego, los bomberos, sino que extinguimos incendios. Esa es la gran diferencia que hay entre un fuego y un incendio, ¿sí? El fuego es una fuente de energía que se utiliza para un montón de cuestiones que el hombre necesita, desde alimentarse hasta la industria, y el incendio es ese fuego cuando está fuera de control. Todo fuego que está fuera de control para nosotros es un incendio, independientemente del combustible. ¿Por qué digo independientemente del combustible? Porque tenemos incendio de estructura, lo que a ustedes les interesa. Tenemos fuegos de vehiculares, tenemos fuegos forestales, tenemos fuegos de combustibles, tenemos fuegos de aeronaves, o sea, cada tipo de esos fuegos descontrolados en ese tipo de elementos se transforman en un. Pero independientemente, vuelvo al lugar o al combustible que se esté quemando, las técnicas de extinción en líneas generales son todas iguales. Y volviendo al triangulito anterior, donde decíamos que uno de los componentes era el comburente, o sea, el oxígeno, la técnica obviamente de sofocación en un incendio es eliminar el oxígeno. Eso se llama por sofocación. Muchas veces ustedes dirán cómo se sofoca cómo se le quita el incendio, el oxígeno a un incendio o a un fuego en común. Uno de los ejemplos que siempre damos, lástima que yo no tengo cámara, es que lo habrán visto muchas veces, es cuando se prende fuego una sartén. Y simplemente con colocar la tapa el fuego se extingue. O prender o encender una vela y colocarle un vaso encima. Eso se llama sofocación, es quitar el oxígeno al fuego, y es una forma de extinción. Ahí después, obviamente, nosotros usamos, como bomberos, usamos otras técnicas, ¿no? Que tienen que ver con la tecnología del fuego, que por ejemplo es el caso de ustedes que van a tener viviendas seguras, es ver el grado de hermeticidad que puede tener cada ambiente. ¿Esto qué significa? Que nosotros muchas veces confinamos los fuegos. Ya tenemos un fuego en un ambiente, lo que hacemos es confinarlo. Confinar significa cerrar todo el ambiente. ¿Para qué? Para que ese fuego, el incendio que se está iniciando en ese ambiente, absorba el oxígeno que hay en ese ambiente, y una vez que absorbió el oxígeno, igual que cualquier elemento en la Tierra, necesita el 21% de oxígeno. Entonces nosotros, si confinamos ese lugar, ese porcentaje de oxígeno va a ir bajando, llegar generalmente entre el 14 y el 12%, y el fuego en ese caso tiende a apagar. Obviamente que lo que se apaga es el fuego, es un elemento, pero hay un elemento que no se puede quitar de ese ambiente, que es la temperatura. ¿Sí? Y esa fuente de temperatura, esa fuente de energía que se encuentra en ese ambiente, puede volver a iniciar el fuego. Por eso hay técnicas que utilizamos los bomberos, que habrán visto en algunas películas, que se llaman técnicas de ventilación. Los bomberos con motosierra cortando los techos, haciendo agujeros en los techos. Eso se hace fundamentalmente para liberar los gases que están calientes dentro de un ambiente y que el fuego no se vuelva a iniciar. Bueno, pero la idea no es enseñarles a ustedes una técnica de incendio que
extinción de incendios, sino que conozcan los tipos de extinciones que puede haber en el caso de que haya un fuego incipiente o un incendio incipiente. Después tenemos por enfriamiento, que obviamente el incendio por enfriamiento, la sofocación por enfriamiento se hace a través de lo más noble que tenemos, pero el que más se escasea, que es el agua. Por dispersión o aislamiento del combustible, y eso sería la remoción del combustible. Y después últimamente se crearon polvos químicos que lo que hacen es inhibir la reacción en cadena. Fundamentalmente lo que hacen es forzar esa liberación de radicales libres, que se ven a través de polvos químicos especiales como el Halon Clean o tipo de Halon que se están utilizando fundamentalmente en los... El polvo químico clase, triclase, lo van a ver en los extintores que dice triclase o ABC, tienen inhibidores de la cadena. Son sales que lo que hacen es trabajar por sofocación y fundamentalmente eliminar esos radicales. Esa sofocación que producen no es al igual, que el confinamiento de los fuegos en los ambientes, no solamente, o mejor dicho, solamente lo que hace es inhibir la reacción en cadena y sofocar, no enfría. ¿Esto qué quiere decir? De que si yo una vez que utilicé el extintor no hago el control a través del enfriamiento, es muy posible que ese fuego vuelva a reiniciar. Tenemos la otra placa. Bueno, no sé si querés darlo vos esto, mientras ya me tomo un mate. Bueno, Bueno. te voy a silenciar un ratito, Víctor, porque tengo eco. Ahí está. Bien, ahí recién Víctor contaba que tenemos, mencionaba que hay varias etapas o que había una etapa incipiente. Lo importante es de estas etapas, para nosotros son importantes todas como bomberos, pero como usuarios de un edificio, creo yo que la más importante sería la etapa inicial, porque es en el momento que se va a iniciar ese fuego o ese incendio, que sería el momento donde nosotros podríamos actuar como usuarios, ¿sí? Si ya pasamos a la segunda etapa, que la imagen es bastante gráfica, digamos que ya no es apto para permanecer adentro del edificio, adentro del ambiente, obviamente ese edificio debería ser evacuado. Pero como para hacer un repasito medio rápido, las etapas se van a dividir básicamente en tres. La etapa inicial, que es el fuego incipiente, donde prácticamente las condiciones internas no van a cambiar, ¿sí? Ni en temperatura, ni en nivel de oxígeno, que sería, como yo les contaba, sería donde podríamos actuar, por ejemplo, con un extintor o con alguna línea de incendio, con una boca de incendio equipada, que lo vamos a ver en unas diapositivas un poquito más adelante. La segunda etapa, que generalmente es cuando, si nadie advierte, la etapa inicial es cuando ya alguien vio que hay algún incendio, generalmente es cuando ya llaman al 100, que es el número de bomberos. En esa etapa, prácticamente todo el ambiente, no voy a decir todo el edificio porque no necesariamente el fuego va a estar en todo el edificio, pero sí todo el ambiente va a estar prácticamente lleno de humo y todos los elementos que pueden entrar en combustión o pueden tomar fuego se van a estar incendiando. Ahí hay un nombre que está en inglés que se llama flashover, pero básicamente lo que quiere decir es una combustión de todos los elementos que se van a quemar. Y la tercera etapa, que ahí está graficada como que hay humo contenido dentro de toda la estructura, no necesariamente eso va a ocurrir siempre, pero si ocurriera, lo que va a suceder es que por la propia combustión, el oxígeno cayó de tal manera por debajo del 15%, donde
el fuego no tiene, la combustión no tiene la cantidad de oxígeno suficiente para emitir la luz, ¿sí? No quiere decir que esté salvada la situación, ni que el riesgo no exista. Sí, solamente que una de esas caras del triángulo, del tetraedro, si nos imaginamos la figura en 3 dimensiones, una de esas caras no va a existir. Bien, son las clases de juego, como contaba Víctor al principio, cuando veíamos el triángulo. Siempre todo va a estar relacionado al triángulo o al tetraedro de juego, por eso los temas es como que son recurrentes, ¿no? Esta es la clasificación de una de esas caras que era la del combustible, ¿sí? Básicamente por sus características que son comunes, ¿sí? Se las agrupa por características en común. La clase A, que era la que contaba el jefe, que van a ser básicamente los sólidos. La B, que son los líquidos. La C, que recordamos no es un estado de la materia ni nada, sino que es un riesgo, ¿sí? Es el riesgo eléctrico. El D, que es bastante poco común, por lo menos en lo cotidiano, salvo en algunas cosas muy puntuales, por ejemplo, las llantas de aleación de algunos vehículos, son, pueden tener, se las puede catalogar como fuego de clase D, eh, porque tienen magnesio alguno. Y la clásica, que es la relacionada a grasas y aceites vegetales que se utilizan en el rubro de la cocina. Esos colores y esos símbolos son los que van a encontrar mismo en la clasificación que están en los pictogramas de los extintores. Bien, este es como un resumen. Habíamos hablado de las fases del incendio, donde nosotros podríamos llegar a estar involucrados como usuarios, ¿sí? La fase inicial, porque es inminente, es cuando es la única posibilidad que podríamos hacer algo, ¿sí? Si no se puede actuar en ese momento, como usuarios, ¿no? No como bomberos, como usuarios. eh, Ya se recomienda iniciar el plan de evacuación. En la etapa 2, que es donde todos prevemos que los bomberos lleguen, aunque no siempre va a ocurrir llegar en ese instante, y por una cuestión de tiempo. Calculen que la etapa inicial es a lo sumo los primeros 30, 50 segundos, ¿sí? Hasta que el ambiente se transforma, según la carga de fuego, según lo que haya disponible para quemarse, no más de un minuto, minuto y medio, ¿sí? El ambiente puede llegar a pasar a la etapa 2. O sea que es prácticamente lo que uno tarda en reaccionar cuál es el número de los bomberos y llamar a los bomberos y que los bomberos tomen los datos, ya pasamos de etapa, ¿sí? Entonces es imposible prácticamente que, salvo que el bombero esté al lado del lugar que se está quemando, que llegue en esa primera etapa. La segunda etapa, hay bastantes probabilidades, no siempre ocurre, que llegue el servicio de emergencia, eh, es la etapa donde el extintor ya no va a ser el medio adecuado para la extinción y obviamente hay que usar cualquiera de los otros elementos. El extintor siempre, ahora lo vamos a ver también, es para la etapa inicial, si es un fuego o un incendio muy focalizado. Esa segunda etapa puede durar varios minutos, ¿sí? Hasta que pasamos a una tercera etapa en caso que el ambiente esté totalmente cerrado o confinado. Bien, ahí yo les cito el lugar donde pueden ir a buscar la información sobre matafuegos extintores. La palabra matafuegos es la que figura en el código, pero bueno, la palabra técnica es extintor, estamos hablando igualmente del mismo elemento. Esto viene a colación porque cuando elaboren los planos con los elementos para la extinción, debería estar ubicado en los lugares que deciden colocarlos, ¿sí? Y bueno, acá está la orden,
el reglamento que dice cada cuánto y a qué altura se dispone, ¿sí? El extintor, como cualquier elemento de la emergencia, que se utiliza para la emergencia, la verdad que no es nada estético, pero no puede estar oculto, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo de que esté a esa altura y los colores, ¿sí? Claramente identificados? Porque inconscientemente uno, siendo usuario del lugar, tiene que ir incorporando dónde están los extintores, porque en el momento de la emergencia no nos vamos a poner a fijar dónde era que estaban los extintores, ni dónde era que estaba la salida de emergencia. Eso prácticamente tiene que estar incorporado, ¿sí? En la vida, en la utilización diaria del edificio. Por eso que no son nada estéticos, son la verdad bastante llamativos y no hay que ponerles una plantita adelante, ni la salida de emergencia escondida para que no se vea porque la puerta es fea, ¿sí? En la emergencia ocurre algo que se llama visión de túnel. O sea que uno como que se enceguece y se enfoca solamente para salir de esa situación desesperante. Bueno, no sé, Víctor, si querés hablar sobre las partes del extintor, igual esto es un repasito, eh, básicamente cómo se componen los extintores, las partes del extintor, pero el objetivo es que incorporen cómo se activa un extintor, que es bastante sencillo, pero han ocurrido casos de gente que no sabe utilizarlo, ¿sí? Bueno, sí, ahí está, como bien dice Carlos, no es muy importante conocer la anatomía del extintor, pero sí, obviamente, su uso y su mantenimiento, ¿no? Todos los extintores tienen este sistema, como se ve acá, de sifón. Eh, ese sistema hace de que se presurice el recipiente y por descarga de presión permita extraer a través de su manguera o de su cono de descarga el elemento extintor que, de acuerdo a lo que esté preparado ese extintor, elimine. En algunos casos eh, es agua presurizada, obviamente, en algunos casos es espuma y en algunos casos es polvo químico. ¿Cuál es la diferencia del agente extintor? Que obviamente, de acuerdo a ese agente extintor, precisamente el extintor manual, portátil o fijo, porque hay tres tipos de extintores. El manual es obviamente el que generalmente vemos colgado en las paredes. Eh, el portátil es aquel que van a ver en las estaciones de servicio y son aproximadamente de 50 kilos de elemento extintor a 200. Y las instalaciones fijas, que son las que están colocadas generalmente en los grandes, o deberían, en los grandes shopping o comercios importantes, ya sea en la parte de atención al público como en los depósitos. Pero volviendo a los extintores, es fundamental saber primero, cómo utilizarlo y dónde deben estar colocados, como bien dijo Carlos. Ahí ustedes tenían el COT, creo que le pusiste, Carlos. Eh, También está establecido, pásame la que sigue. También está establecido el uso de los extintores, cómo deben ser colocados y, y dónde deben ser colocados y qué cantidad de extintores debe haber por metro cuadrado. Lo que el COD o el Código de Ordenamiento Territorial de nuestro partido, lo que dice está extraído de, de la ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad, a través del decreto 351, que es donde precisamente está establecido todas las normas
que se deben cumplir con respecto a la protección contra incendios. Y donde a su vez dice de que donde hay extintores, el personal tiene que estar capacitado, ¿sí?, para la utilización de los mismos. En líneas generales se dice de que debe haber uno cada 200 metros cuadrados. Eso es, digamos, lo mínimo, no significa que tiene que haber solamente uno. Todo va a depender también de la carga de fuego que haya en ese lugar, ¿no? Bueno, acá como verán en el slide, mirándolo de izquierda a derecha, van a ver que hay un extintor portátil, que es lo que se ve generalmente en las estaciones de servicio, un extintor manual y generalmente en la placa de identificación donde está aplicado el extintor, tiene el tipo de fuego que puede extinguir. En algunos casos, al no tener la placa de identificación, a veces la placa de identificación solamente está señalada con líneas perpendiculares rojas y blancas, pero sí el extintor va a decir qué tipo, en su etiqueta, qué tipo de fuego puede extinguir. En líneas generales se están usando triclase, ¿sí? El extintor triclase es lo que permite es atacar fuegos clase A, clase B y riesgos eléctricos y C. Pero ya les digo, la calidad y cantidad de agentes extintor va a tener que ver con el tipo de carga de fuego que haya en el ambiente. En algunos casos van a ver que hay B2C nada más, o sea que riesgo eléctrico y líquidos y gaseosos. Y en casos muy particulares, como el caso de lo que hoy decía de la clase K, que es para cocinas industriales donde hay aceite vegetal, doy un ejemplo, el caso McDonald's, que tiene esas máquinas donde se elaboran las famosas McCain fritas, se exige que se utilicen extintores clase K, que son unos extintores especiales que lo que hacen es extinguir precisamente el fuego que se produce en el aceite vegetal sin dañar digamos, el alimento. En algunos casos todavía se sigue usando extintores de anhídrido carbónico, que en el slide es el que se ve casi al final, que tiene una boquilla un poco más grande, no tiene una manguera, sino tiene una boquilla plástica. Eso es precisamente porque este tipo de extintores, el anhídrido carbónico es un gas criogénico y está generalmente entre 60 y 80 grados bajo cero, y es para evitar precisamente quemar la mano del operador. Estos extintores, como era un gas inerte, se utilizaba, era el que estaba permitido por el Código Alimentario Nacional para utilizar precisamente en las cocinas de los restaurantes y lugares donde se elaboraban alimentos. Es muy raro ver este tipo de extintores en la actualidad. Después tenemos otro tipo de extintores que son halon clean o halon limpio, que es el que se utiliza para extinguir todos componentes electrónicos. Antes usaba el triclase. El triclase, si bien es apto para ese tipo de fuego producido por elementos electrónicos, si bien extingue, pero lamentablemente lo que hace es sacar de servicio cualquier elemento electrónico. Como trabaja con sales, lo que hace es corroer. En cambio, el halon limpio o el halon clean extingue ese tipo de fuegos producidos por elementos electrónicos o que afectan a elementos electrónicos sin dañar el componente. Todo extintor
¿Tenemos alguna más grande Carlos? ¿Sobre alguna imagen del extintor? No, Sí, no. ¿no? Bueno. Bien, el extintor que vemos acá al lado del extintor portátil es un extintor de 5 kilos aproximadamente. Tiene los elementos básicos que uno debe conocer. Primero es el manómetro. Es un manómetro de simple lectura. Tiene una aguja que tiene que estar en un espacio que es de color verde, que es el que indica que está cargado. Si, si esa aguja se tiende a rotar en el sentido contrario de las agujas del reloj, estaríamos diciendo que el extintor necesita ser recargado y si se extiende hacia el otro lado es que está sobrecargado. ¿Eso qué significa? Que si está sobrecargado, generalmente se corrige en el momento de la carga y eso es a que tiene demasiado componente expulsor y es riesgoso para el extintor. Y si está hacia el lado contrario de las 12, sería de que necesita ese elemento propulsor. Eh, Generalmente eso es lo que hay que revisar. El hecho de que el extintor tenga peso muchas veces confunde creyendo que el extintor está lleno. Y es muy posible que sí, que esté lleno, pero que esté lleno del polvo químico o del agente extintor, pero no del agente expulsor. Eh, Después tiene una etiqueta donde dice el tipo de fuego que extingue, A, B, C, D, K, dependiendo el tipo de combustible que se tenga en el lugar. Eh, Tiene un seguro que va entre la manivela de accionar y la manivela de transporte. La manivela de transporte es la que se encuentra en la parte de abajo, ¿sí? Bien pegada al manómetro. Y es la forma correcta siempre es de llevarlo tomado desde de esa manivela. Y lo que permite el seguro es que no se accione el gatillo superior, que es el que hace que salga el agente extintor. Tiene una manguera plástica que es la que se dirige siempre a la base del fuego. Nunca es sobre el fuego, sino siempre a la base del fuego. Es importante que sepan que los fuegos no trabajan sobre el combustible en sí, sino que trabajan con los gases de ese combustible. Eh, Químicamente eso se llama pirólisis, que es la transformación de un sólido a un líquido, perdón, de un sólido a un gaseoso, y los gases de ese combustible son los que arden. Entonces, este, llevando o eh, disparando el extintor y que el elemento extintor que está en ese extintor, ya sea polvo químico, agua, espuma, accione y accione correctamente, se debe tirar a la base del fuego precisamente para cortar la evaporación de esos gases y que se extinga. Generalmente, obviamente, se va a extinguir excepto que se utilice agua o espuma, se va a extinguir por sofocación. Eh, Cuando utilizo agua o espuma, que generalmente lo voy a utilizar en combustibles sólidos o líquidos, eh, la espuma cumple las dos funciones, cumple la función de enfriar, porque necesita agua para producirse el espumígeno, y por sofocación, porque forma una película sobre el combustible, evitando que este combustible siga combustionando. Como es el caso o el ejemplo de si el combustible que se está incendiando es un combustible líquido como la nafta, por ejemplo. No sé si hay preguntas.
Bueno, acá hay una slide de cómo utilizar el extintor, ¿sí? Fundamental es siempre caminando, nunca corriendo, para evitar algún tipo de accidente. Siempre ubicarse con el viento a la espalda. En muy raras ocasiones se extingue un incendio con elementos de extinción portátil eh, o extintores portátiles con el viento de frente. Fundamentalmente, nosotros los bomberos a veces sí atajamos el fuego de frente, pero tenemos elementos de protección que nos permiten protegernos de la radiación directa, cosa que en un edificio muy raro que la gente vaya a tener elementos de protección contra incendio, en lo que me refiero a equipos de protección personal, ¿no? Bueno, se quita el anillo de seguridad que mostraban en la lámina anterior y ya ahí está en condiciones de ser accionado. Entre 1,50 m es la distancia máxima, 1,50 m la distancia mínima, 3 metros la distancia máxima, que hay que estar de la base del fuego. Y lo que es importante, si en el lugar hay la posibilidad de tener 2 o 3 extintores, utilizar los 2 o 3 extintores a la vez. Nunca se utiliza de un extintor a la vez, salvo que el incendio incipiente sea, el inicio de ese incendio sea muy pequeño y con un extintor pueda lograr extinguirlo. De todas maneras, siempre en la medida de que las condiciones permitan, una vez que el extintor, la persona debería estar llamando a los bomberos. Y si por algún motivo ese extintor no alcanza a extinguir precisamente ese fuego incipiente, me debo retirar del lugar y tratar de confinar. Lo que significa confinar, lo que dije hoy al principio, es cerrar el ambiente y que lleguen los bomberos. Siempre que me retiro del lugar, ¿sí? Es importante, lo haya apagado o no, es con la vista siempre hacia el lugar donde se inició el fuego. No sé si hay otro slide, Carlos. Bueno, esto te lo dejo para vos. Sí, sí. No, acá ya entramos a la parte de instalación de incendio. Eh, acá, acá yo voy a mencionar tres, ¿sí? Tres instalaciones, lo que están trabajando en sus proyectos. La columna seca no la estamos trabajando y de hecho el código lo que pide es columna húmeda, ¿no? Pero sepan que existe y que se podría implementar tranquilamente. Bien, la columna seca, básicamente lo que pretendo mostrarles acá son no solo la instalación, sino lo que ocupa una instalación dentro de un muro, ¿no? O de una pared. En la columna seca, a diferencia de la columna húmeda, se lo llama de esa manera porque no contiene agua en su interior ni en ni ningún depósito. Lo que se hace es inyectar agua desde la autobomba y se le manda el agua con la presión a los diferentes niveles donde está equipado con las tomas, donde el bombero va a colocar o va a ajustar la manguera contra incendios, ¿sí? Estamos hablando de diámetros que van desde los 80 milímetros, ¿sí? Hasta los, bueno, acá no está, pero hasta los 50 o 63 según el diámetro de la manguera que se vaya a colocar, ¿sí? O sea que
ocupa una buena porción del muro para poder subir. ¿Sí? Estos son códigos, son nomenclaturas internacionales normalizadas de cómo se piden eh, las instalaciones. ¿Sí? IPF 41, bueno, esos son, son nomenclaturas, ¿no? Bien, cuando hablamos de esos dispositivos, estamos hablando de aparatos, de cosas como estas, ¿sí? Ese tipo de conexión, si bien no es la que nosotros utilizamos, sí la bifurcación y el modo de presentación podría llegar a ser uno como este. Bien, esas son siempre estamos hablando de columnas secas, ¿no? Bien, el compartimiento, ¿sí? O la boca de incendio, la de arriba, tiene una llave de corte que también sería una opción, son llaves de sección. O sea que van seccionando los niveles donde queremos ir dirigiendo el agua. Siempre estamos hablando de una por piso, ¿no? Bien, acá sí ya entramos a lo que es la columna húmeda. Sí, siempre nos vamos a basar en lo que nos está pidiendo también el Reglamento General de Construcción. Sí, donde vamos a tener el tanque de almacenamiento, que era el que ustedes ya estaban diseñando algunos, ¿sí? Y las bocas de incendio, que es las llaves, las bocas de incendio por piso, por nivel. Lo mismo que en el caso anterior, estamos hablando de diámetros que van desde los 76 milímetros hasta los 63 o 63,5 para ser más preciso, o 50 según la carga de fuego, o sea, según lo que podría llegar a quemar y va a ser lo que nos pidan que tenemos que instalar, ¿sí? No nos olvidemos que según el diámetro de los caños o de las mangueras va a ser la cantidad de agua que transportemos y la cantidad de agua va a estar acorde a la energía que se puede llegar a liberar y que tenemos que bajar o que apagar de ese incendio, ¿sí? Por eso que puede haber esas dos opciones. Bien, este era más o menos en mayor o menor medida, van a terminar todos teniendo una instalación similar a esta, donde el tanque de agua que va a tener la reserva para incendio, no vamos a tener uno para reserva de incendio y uno para agua de consumo. La incendio puede ser que jamás en la vida del edificio se vaya a utilizar y sería una cosa innecesaria ahí almacenada, entonces el tanque es el mismo, pero con este diseño, obviamente, vamos a utilizar y vamos a asegurarnos un nivel mínimo de agua en caso que haya un siniestro, ¿sí? En este gráfico que está a la izquierda, eh, se vería más o menos así, donde tenemos las bocas de incendio equipadas, que a diferencia de las bocas o de las columnas secas, la boca de incendio equipada, o sea, de la columna húmeda, siempre estamos hablando, tenemos ya en el interior un tramo de manguera con su lanza para la extinción, ¿sí? O sea, lo único que hay que hacer es desplegarla y abrir el paso del agua. Bien, esta es una boca de incendio equipada. Puede haber en su interior diferentes, básicamente dos tipos de lanza, ¿sí? Eh, pero siempre son de este tipo. El tramo de manguera para la extinción puede andar alrededor entre los 25 a 30 metros, ¿sí? Y en la simbología, y el pictograma que se usa, indicando que hay una boca de incendio, puede ser uno como de este tipo. Otra de las cosas que se pueden llegar a pedir, si se escucha medio mal, me avisan, ¿eh? Porque está el nene gritando de fondo. Eh, en ese lugar que se pide, se está pidiendo en el trabajo que dejen el espacio para cuando llegue la autobomba, lo que se sugiere que coloquen, es el lugar para emplazar la columna contra incendios, ¿sí?
Esa columna hidrante, lo que hace es abastecer de agua a la autobomba en caso eh, que lo requiera, ¿sí? Habitualmente, si no es por manzana o por cuadra, donde hay un edificio público de dimensiones, a veces se pide que haya una conexión directo a la red de obra sanitaria, ¿sí? Eh, hay las presentaciones pueden ser diversas, pero la función es siempre la misma. La que está a la izquierda es hidrante rojo. Si bien en Mar del Plata no hay demasiados y la verdad es que como estas cosas están hechas con bronce, son bastante codiciadas y algunas están inutilizadas porque les roban las partes donde se enrosca la manguera. Acá en esta conexión lo que se hace es conectar la manguera hacia el camión, ¿sí? Y del camión, obviamente, con la bomba del camión y con presión, se ataca el incendio. Lo que pueden llegar a Carlos, encontrar sí, Tony, perdón que te interrumpa, sí, para contar un pequeño resumen de lo que vos decís. Estas bocas hidrantes se podrían colocar en cualquier lugar de la ciudad de Mar del Plata donde haya una red, donde esté la red de agua. Puntualmente están colocadas en lugares de edificios peligrosos o de edificios importantes en cuanto a su capacidad de movilidad de gente, como los shopping, por ejemplo. Y lo importante que tienen que saber de esto es que la boca hidrante va a cargo de la persona que hace la obra y que pide la seguridad. Digo, a mí me pasó hace poquitito en una estación de servicio de la calle Garay Independencia, donde muchos de ustedes tienen un terreno, uno de los terrenos para hacer la práctica. Esa estación de servicio, para que los bomberos aprobaran la seguridad, con todo lo que tuvieron que pedir desde la red seca, desde un montón de cosas en el compresor de gas, exigían una boca hidrante. Nosotros tuvimos que ir a obras sanitarias, nos marcaron la red, por dónde tenía que ser, si por Independencia o por Garay, y los bomberos nos dieron 3 tipos de hidrantes para colocar y esa obra fue autorizada por obra sanitaria, solicitada por los bomberos, pero a cargo del privado, en este caso de la estación de servicio. Y no es que quedó exclusivamente para el privado, es para que los bomberos la utilicen dentro de las distancias que tienen para lo que sea, pero la paga el privado, no la paga el Estado. En este caso, a solicitud como condición de aprobación de los planos de seguridad por parte de los bomberos. Perdón, Carlos, eso quería agregar. no, está perfecto, sí, sí, sí. Bueno, en Mar del Plata y en toda la zona, siempre ese tipo de inspecciones y de peritaje eh, lo hacen los bomberos. Bueno, hay varios sistemas de bomberos, pero acá lo hace bomberos de la policía, ¿no? Sí, sí. Em, Bien, entonces, este sistema, como está la tapa de la derecha, la tapita negra, lo que hace adentro es tener la boca de acceso donde se coloca la columna hidrante como la que figura acá en el medio, ¿no? Básicamente el sistema es el mismo, lo que hace es empujar un sistema que se sella a presión con una pelota, ¿sí? Imagínense una pelota, obturando la salida. Con esa canillita, con ese tipo tornillo que tiene arriba, lo que se hace es empujar esa pelota y por propia presión sube el agua, ¿sí? Va a salir con la presión que tenga la red. Por eso es que el camión, el autobomba, le inyecta la presión necesaria para extinguir el incendio. Bien, estos son más nombres técnicos, pero como para que tengan una noción de cómo se menciona cada cosa, ¿no? Las mangas o mangueras, que son el tramo, ese tubo enrollado por donde se transporta el agua. La lanza o el pitón, que sencillamente son dos nombres para diferentes tipos de lanzas, que eran lo que vemos acá, ¿sí? Lanza le decimos a esa, y pitón nosotros le llamamos a la que tiene empuñadura, como una
un grip de agarre. La bomba del camión, ¿sí? Y el equipo de protección personal, que va a incluir también el equipo de respiración. Esto lo traigo a colación porque podría llegar a ser que en algún momento, en alguna obra que tengan, les exijan un equipo para un rol de incendio que pudiera tener el lugar. Por ejemplo, no sé, se me ocurre Easy, tiene, si ustedes se fijan en la línea de cajas, hay una vitrina con equipo de bomberos, ¿sí? Es en caso que haya rol de incendio, ese equipo tiene que estar ahí siempre en condiciones y, y dentro del periodo sin que esté vencido, ¿no? Los equipos de protección tienen, así como los extintores también, tienen periodos de vida útil y hay que renovarlos o en el caso de los extintores, hacerles la recarga. Bueno, básicamente va a consistir en la chaqueta y el pantalón, ambas con la misma estructura o confección, ¿sí? Tiene varias capas de protección. Las botas, que también son dieléctricas, es decir, que tienen una aislación hasta cierto voltaje. Los cascos y la protección para el cuello y, el- y las, y las orejas y los guantes, ¿sí? Todos aptos para trabajar en este tipo de situaciones. Y lo que se ve ahí abajo es un equipo de respiración que básicamente lo que contiene adentro es aire, si no contiene oxígeno, eso es para la medicina, contiene aire y nos da cierta autonomía de trabajo, puede ser 20 minutos, 25. Obviamente, bueno, esto es, si no se tiene el rol de incendio no se utiliza, porque no solamente hay que saber apagar el incendio, hay un montón de otras cuestiones que hay que estar capacitado para trabajar en un ambiente extremo como es el de un incendio. Bueno, estas son las lanzas y los pitones, ¿sí? Esto es, como para que sepan, atrás del camión está la bomba, que es lo que aplica la presión, y tiene varias salidas en caso que haya varias líneas de ataque. Sencillamente lo que son las mangas o las mangueras, entre las que usamos nosotros y las que se van a instalar en el edificio que ustedes diseñen, es el nivel de resistencia, ¿sí? La función es la misma, la manguera de bomberos tiene más capas resistentes porque el trabajo es continuo, por decir una manera, y la que van a poner en las bocas de incendio equipadas, tal vez no los usen nunca, ¿sí? Entonces, están diseñadas como para el posible uso. Son mucho más finas, más livianas, pero el fin es el mismo. Incluso los tipos de rosca van a ser los mismos. Acá eh, se usan con rosca, no con un acople rápido, pero eh, son las que van a encontrar en cualquier boca de incendio que vean instalada, ¿sí? Bien, hasta ahí lo que es los elementos de protección. Esto es lo que son los cálculos que se les están pidiendo para ver cuánta gente tienen que evacuar, ¿sí? Si tienen alguna duda de lo que vimos antes, nos pueden ir consultando. Si no, ya nos metemos diciendo con esto. Algunos creo que ya lo están haciendo, pero por eso es que se les está pidiendo quiénes van a ser los usuarios del edificio, los permanentes y los transitorios, porque obviamente también en el Reglamento General de Construcción les da el cálculo que se tiene que hacer, ¿sí? Esto lo pueden encontrar ahí. Hay situaciones específicas donde les van a dar indicaciones específicas, pero el cálculo va a ser esto, ¿sí? No solamente es para el medio de circulación, sino va a ser también para las puertas de salida. Bien, ¿cómo se indica la salida de emergencia? Tiene que ser una cartelería, que pues es diversa las opciones que hay, pero básicamente nos indican el lugar por donde tenemos que transitar y cuál es la puerta de salida. Independientemente del color, el ancho de la puerta va a ser el determinado por el cálculo, ¿sí? Y debe contar, obviamente abren hacia afuera, que era lo que se venía insistiendo, ¿sí? Y debe contar con la barra antipánico, que básicamente la forma de acción es te apoyas y se abre, ¿sí?
Y obviamente nada de que tiene que estar, alguien tiene que tener la llave para abrirla, ¿sí? Eso es, se abre únicamente desde adentro. Bien, esta foto que yo puse acá abajo era la única más o menos gráfica que encontré como para que vean el porqué de la necesidad de la evacuación y de los colores, ¿sí?, que se utilizan, de la claridad de la comunicación de por dónde se debe evacuar. Ese ambiente que se va a llenar de humo, no necesariamente ahí tiene que estar el incendio. Y el humo va a ir buscando, así como cuando diseñamos un edificio tenemos problemas con el agua porque se mete por todos lados, el humo también va a intentar ocupar cada vez más espacio, ¿sí? Eh, el humo, obviamente, como tiene temperatura, va a llenar el ambiente desde arriba hacia abajo. Y rápidamente ese ambiente puede llegar a que el humo nos haga tener que andar en esa posición, ¿sí? Fíjense que del nivel S hacia arriba no se ve absolutamente nada. Cuanto más tiempo el ambiente se está llenando de humo, ¿sí?, más rápido eh, vamos a perder visibilidad, ¿sí? Entonces, los medios de salida tienen que ser claros, nada de que tengo que hacer 20 vueltas para encontrar la puerta. Por eso también la insistencia en que no haya obstáculos entre el medio de evacuación y las puertas que se abren, ¿sí? Nada que haya un baño justo en el medio del pasillito y yo voy a toda la vuelta, ¿sí? Bien, hasta ahí medio de salida. Con el videito que viene después ya estaríamos terminando. No sé si tienen alguna duda. El video es un video demostrativo de la velocidad en la que va a crecer el incendio. Y los que vieron la clase del año pasado, eh, es el mismo videito. eh, es una situación simulada, ¿sí? No es un incendio real. Pero bueno, y la carga de fuego, o sea, lo que se va a quemar en esa demostración, si bien no corresponde a una vivienda típica nuestra, porque la experiencia no es de acá, pero tranquilamente podría ocurrir, ¿sí? No sé, Víctor, si querías agregar algo, Tony, por ahí con el tema este de los medios de salida, si no, ya vamos directo al video. No, no sé. Sí, Víctor, decime. Sí, no, que estaba muy callado. No sé si alguno tenía alguna duda, alguna pregunta que... Una consulta. Sí, escucho. Sí, Sí, la normativa extranjera obliga al acceso, digamos, a cuánto cerca tiene que llegar el autobomba del edificio, o sea, por lo general en tres de sus caras o en sus cuatro caras. ¿Eso acá lo exigen también o no? eh, Mario, yo la verdad es que no sé si Víctor lo conoce. ¿Cómo? Mario, No, ¿quién pregunta? no, Mario, sí, es docente, es un docente. Bueno, eh, las normas, obviamente que en el tema de control de incendios, eh, la norma principal internacional o más conocida es NPFA, ¿no? Sí, Eh, NPFA en Estados Unidos, a través de otras organizaciones, está considerada norma obligatoria, porque en realidad lo que hace NPFA es dictar condiciones de seguridad, no solamente para bomberos, obviamente todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene del trabajo. De hecho, trabaja con NIOSH y con OSHA, que son otras dos sí. entidades. A diferencia de NPFA, NIOSH y OSHA son gubernamentales y todo lo que declare NIOSH y OSHA son cuestiones de cumplimiento obligatorio. Eh, pero bueno, NPFA tiene muchísimo prestigio, de hecho las normas son
mucho más exigente que la de la Comunidad Europea. Eso está demostrado también en los equipos de protección que utilizamos los bomberos. ¿Sí? Nosotros usamos equipos, en el caso particular nuestro, en nuestro cuartel tenemos de las dos normas, NPFA y europea, y la diferencia es que la NPFA nos permite hacer lo que se llama penetración rápida, y los de protección europea no nos permiten hacer ese tipo de aproximación. ¿Por qué? Porque son diferentes técnicas de extinción de incendios. Y en cuanto a la distribución de los vehículos dentro del incendio, si bien no hay una norma argentina que diga cómo deben estar ubicadas las autobombas, nos regimos por normas NPFA. Es muy técnico explicar el hecho de cómo se coloca una autobomba para un incendio. Usamos esas normas NPFA tanto en la extinción de incendio como en cualquier otro tipo de servicio, ya sea para extinción, ya sea para colocar la autobomba como unidad de sacrificio. Hay muchas cuestiones que tienen que ver con la parte técnica de bomberos. En nuestro país, lo que es de cumplimiento serían las normas IRAM, y en algunas cosas las del Instituto de LISI, creo que es, el INTI, perdón, está tomando como ejemplo y aplicando las normas NPFA. No sé si me fui mucho, Mario, pero es más o menos así el tema. Ah, o sea que si tomamos las normas americanas, estaríamos cerca de lo óptimo, digamos. Sí, exactamente. Y respecto a las escaleras de incendio, ¿externas o puede estar incorporadas en el edificio? Siempre que cumplan lo importante es que tenga la salida de emergencia. Depende el tipo de edificio y la ocupación de ese edificio va a permitir de que la escalera sea externa o interna. ¿En qué varía? En las condiciones de seguridad que tiene que tener cada escalera. Por ejemplo, caja de escalera interna. Bueno, acá nosotros todos creo que deben conocer o han conocido la Facultad de Derecho. La Facultad de Derecho tiene salidas de incendio, escaleras de incendio, en espacios confinados internas. Hay otros edificios como los Marales que se están construyendo que tienen salida externa. O sea, ¿en qué varía? Varía solamente en la condición de seguridad que debe tener una escalera, tanto sea interna o externa. Varía obviamente en ese sentido. Pero independientemente de eso, no afecta que sea interna o externa. Bien, 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 gracias. Sí puede llegar a afectar en algunos casos, en el caso de los bomberos para el rescate, pero eso es una cuestión de bomberos, no normativa. Si vos me, Si me permite, si vos me decías a mí como bombero qué prefiero, y prefiero la escalera externa. Yo veo al que tengo que auxiliar. En la interna, si hay algún error, ya sea de no sellado de las puertas herméticas o lo que fuere, ya tengo humo, ya tengo pérdida de visibilidad, y eso no solamente genera dificultad al bombero, sino empieza a generar pánico en la persona. O sea, hay otras cuestiones que tienen que ver con la extinción de incendio profesional, que a lo mejor me voy del tema acá. claro. Si me permiten agregar una pequeña dato en complemento de lo que por acá. En el edificio del complejo donde está la facultad, hace algunos años se agregaron escaleras de salida de emergencia. Y estas escaleras que fueron oportunamente aprobadas por el Cuerpo de Bomberos son externas. Por lo tanto, no son presurizadas ni estancas, pero están alejadas del edificio, no recuerdo si son 3 metros. De manera que en cada nivel hay un pasillo aéreo en el exterior que lleva del edificio hasta la escalera.
y podemos observar dos de ellas, una sobre Peña y Funes y la otra sobre Roca. Hola Alejandro. Claro, sí, ahí lo que se ha hecho es la adaptación, evidentemente. Eh, pero bien, claro, como decía Víctor, una cosa es lo que se exige y otra cosa son las preferencias nuestras para la emergencia. Mira, ahí el bombero que está haciendo la experiencia acaba de encenderlo, ¿sí? En el segundo 4. Obviamente, como les decía, este no pareciera ser un ambiente, una casa, un living típico argentino, ¿sí? Pero eh, fíjense con la velocidad que va a ocurrir todo, ¿no? Ahí pasaron 20 segundos desde que prendió el fuego. Fíjense lo rápido que se va llenando de humo el ambiente, ¿sí? Y esto no es por exculparlo, pero siempre, como dice Víctor, el jefe, siempre los bomberos vamos a llegar tarde, porque imagínense de que nos avisan y con la velocidad que estas cosas ocurren, también hace tomar conciencia, ¿no? De la peligrosidad y de la importancia de tener por lo menos visualizados los medios de escape, ¿no? De un lugar. Eh, y acá viene también a colación el hecho de, obviamente, cuando hay un incendio, de cerrar todas las puertas del ambiente. Por lo menos para ir conteniéndolo, tal vez no lo frenamos del todo, pero por lo menos lo contenemos. Bueno, ahí terminó la presentación. No sé si yo por mi parte no tengo nada para agregar. Por ahí algo que no figuraba acá era lo de establecer un punto de encuentro dentro del rol de evacuación cuando hagan el plano de los medios de escape. Establecer un punto de encuentro que cuando hay un edificio con mucha concentración de gente, ¿sí? Se pide un punto de encuentro para después hacer el recuento de a ver si toda la gente salió, quedó alguien adentro. Esa persona que esté a cargo de la evacuación, ¿sí? Que tenga el rol dentro de la evacuación, va a ser a quien le consulte el encargado de la emergencia, ¿sí? Al jefe del servicio de emergencia, para que haga el recuento y ver si tienen que hacer, primero para ver la forma de ataque del incendio y ver si tiene que hacer un rescate o no, ¿sí? Por eso es importante establecer el punto de encuentro, porque va a ser ahí donde todos se congreguen y se haga el recuento del listado, ¿sí? Es por eso lo importante. Dejo la diapositiva por si alguien tiene alguna consulta y si no ya dejo de compartir. Bueno, por lo visto quedó bastante claro, Carlos, así que Alejandro seguramente va a cerrar eh, esto. Y lo que le voy a pedir a todos los estudiantes cuando cierre Alejandro y saludemos al bombero Víctor Cabral, que se queden 5 minutitos porque vamos a hablar sobre la entrega de la semana que viene y después nos vamos a repartir, ¿eh? Así que bueno, Alejandro, eh, cuando quieras. Primero y principal, disculpas por haberme demorado en el ingreso, tuve problemas, todavía no termino de manejar bien estas aulas virtuales y por eso no pude saludar. Así que buenos días a todas y a todos. Lo segundo es agradecer especialmente a Víctor y a Carlos que año a año nos
nos brindan con su conocimiento y su experiencia estas cuestiones que tienen que ver por lo menos con 3 aspectos, se me ocurría a mí. Uno y principal, o más inmediato, por así decirlo, que es cómo todo esto repercute o debe repercutir en el diseño de nuestros edificios. O sea, la prevención y la extensión de los incendios es diseñable. Y entonces nosotros como arquitectos en formación debemos tenerlo presente y nunca al final del proyecto, bueno, ahora pongámosle los extintores, ¿por dónde pasamos la columna? No, el incendio se diseña y la extinción del diseño también se diseña. El segundo aspecto que se me ocurre pensar es que hay como una especie de negación sobre la posibilidad de que ocurra un siniestro. Y esto ocurre en muchas cuestiones. Recién ahora se está hablando de la medicina preventiva, se está hablando de un manejo vial preventivo, y no sé si se habla, pero nosotros debemos tener una actitud preventiva respecto de este tipo de siniestros. Y para que podamos tener una actitud preventiva, debemos tener conciencia que puede ocurrir, que va a ocurrir. Y que esto que es una obviedad me parece que es una cuestión central. Y cuando decimos que algo va a ocurrir, bueno, podemos trabajar sobre eso. Y me da la impresión, y esto es extremadamente intuitivo y hasta irresponsable, que en nuestro medio, culturalmente hablando, no hay una cultura del incendio. Bueno, desde acá me parece que por ahí podemos trabajar sobre esto. Y el tercer punto que quería tocar es que nosotros decimos que en nuestro taller, más allá de la formación específica, por ejemplo, esta de que estamos hablando, también nos formamos en valores y uno de ellos es la solidaridad. ¿Y qué mejor ejemplo que los bomberos voluntarios para encontrar materializada la solidaridad? Me consta en la actitud de Carlos porque lo conozco personalmente, trabajando en muchas tareas solidarias y supongo que Víctor será así. Entonces, me parece muy importante rescatar no solo el rol técnico de los bomberos, sino el rol de ejemplo solidario y comprometido en la sociedad. Así que les agradezco especialmente que vengan año a año a este aula a compartir esta clase. Y sinceramente me emociona la actitud de ustedes y les agradezco nuevamente y los esperamos el año que viene. Bueno, nada, Víctor, muchas gracias. Como siempre, yo a Víctor al principio no lo dije, lo conocí en otro rol y ahora cumple un doble rol porque él es guardaparque. Y si ustedes van a la Laguna de los Padres, lo van a encontrar a Víctor, no sé si todavía lo hace, pero yo creo que sí, cuidando esa reserva natural que tenemos en la provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata, que es la Laguna de los Padres, porque él es guardaparque y aparte es el jefe de los bomberos de Sierra de los Padres. Por último, porque esto de tomar conciencia, no es que me quiera quedar con la última palabra, pero me hiciste recordar algo, Alejandro. Hubo un hecho lamentable que fue un punto de inflexión en nuestro país
para empezar a hablar de la prevención, que fue Cromañón, no nos olvidemos de eso. Hasta ese momento no es que no había seguridad y no se hacían cosas por la seguridad y la prevención contra incendios. Pero es cierto que, como decía Alejandro, no había una cultura, no se hablaba de todo esto, se hablaba poco y se invertía poco. Cromañón, lamentablemente, le dio este protagonismo a los bomberos en participar en la seguridad y hablar de la prevención en incendios. Un hecho lamentable, pero que bueno, existió y que, como muchas cosas que pasan en este país, pasan las cosas y después tomamos conciencia. Cuando, como queremos hacerlo desde acá, debe ser previo a que pasen las cosas. Nada, por mi parte nada más, y si no hay más nada, nos quedamos 5 minutos para hablar de la entrega de la semana que viene. Gracias, Víctor, de nuevo. Víctor Bueno, dejó... muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Perdón, Y perdón. bueno, a disposición cuando necesiten. Ahí en el chat les pasé el mail del cuartel. Si tienen alguna duda o surge alguna duda mientras están haciendo el trabajo, no tenemos problema en lo que esté a nuestro alcance. Gracias por confiar en nosotros. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Bueno, nos